Hola, bienvenidos de nuevo a un webinar más de Bilib, el Centro de Desarrollo de Competencias Digitales de Castilla-La Mancha. Bilib es un centro de la Fundación de Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha para el desarrollo de actuaciones de capacitación e impulso digital de la ciudadanía en colaboración con la Dirección General de la Administración Digital. Bilib se encarga de acercar las tecnologías de la información y la comunicación al conjunto de la ciudadanía castellano-manchega. Para ello, y para lograr la plena integración y digitalización de Castilla-La Mancha y su ciudadanía, Bilib desarrolla, crea y pone a disposición de los castellano-manchegos una serie de servicios gratuitos plenamente accesibles. Entre estos servicios se encuentran las siguientes líneas de actuación. Bilib garantiza el acceso a la tecnología de la información y la comunicación en cualquier rincón de la región a través de los centros de Internet y otras aulas formativas. Además, pone a disposición de la ciudadanía formación presencial y online a través de los centros de Internet y la plataforma Formados. Bilib cuenta con un programa formativo online y gratuito de máxima calidad llamado Escuela de Profesionales Digitales, programa dirigido a formar al alumnado en las capacidades y competencias necesarias en el mundo digital actual. Bilib ofrece un servicio de asesoramiento gratuito a emprendedores profesionales y empresas a través de la red de asesores TIC de Castilla-La Mancha. Bilib también diseña programas formativos en colaboración con entidades y asociaciones del tercer sector cuyo ámbito geográfico de actuación es Castilla-La Mancha a través de convenios y colaboraciones. El webinar que vamos a ver hoy es la segunda parte del webinar de retoque fotográfico que tenéis subido también en este mismo canal. Hoy vamos a continuar con lo que vimos en ese webinar, donde hablábamos de temas como las capas, las transformaciones, de cómo gestionar el movimiento de la imagen y demás. Pues a partir de ese contenido que estuvimos viendo en ese webinar, vamos a continuar y a ver algunos conceptos algo más avanzados respecto a lo que veíamos anteriormente. El contenido de este webinar lo veis ahí en la pantalla donde se muestra el índice. Vamos a iniciarlo con una introducción donde vamos a repasar algunas funciones que veíamos en el taller anterior. Luego nos iremos a hablar en el punto 2 de los pinceles, los lápices y el borrador, cómo se usan y cómo funcionan. En el punto 3 hablaremos de el clonado y el tampón de clonar y la herramienta de corrección en GIMP. De ahí pasaremos a lo que son las formas, los rellenos y el uso y aplicación de degradados. Continuaremos con la gestión de las luces, las sombras y la gestión del color. Después pasaremos al uso de las máscaras, nos traemos el área de las capas y el uso de las máscaras en esas capas. Y por último, para cerrar el webinar y cerrar este grupo de 2 webinars dedicados al retoque fotográfico, hablaremos de los diferentes formatos de imagen y cómo usarlos y cuáles son adecuados para unas cosas y cuáles son adecuados para otras cuestiones. Vamos a comenzar con el primero de los puntos, el punto de introducción, donde vamos a ver, vamos a repasar las principales cuestiones que vimos en el webinar anterior. Tenéis que tener en cuenta que este webinar se estructura como la segunda parte del anterior webinar. Entonces es recomendable haberlo realizado previamente, esa primera parte del webinar, o como mínimo manejar los conceptos que vamos a ver ahora aquí, que los tengáis claros, para que a partir de esos conceptos podamos seguir avanzando en la materia que vamos a ver en este webinar. Vamos a repasar, como comento, no obstante, algunas de esas cuestiones y a partir de ellas vamos a continuar. Primero, comentar pues lo que comentábamos, lo que decíamos en el webinar anterior, un poco qué era el retoque fotográfico, en qué se basaba el retoque fotográfico y dónde surgía el retoque fotográfico. El retoque fotográfico, si recordáis, comentábamos que era servía o lo utilizamos para mejorar la calidad de la imagen, para solventar problemas o errores que pueda tener la imagen, pero también como un punto de
impresión personal e impresión artística del propio fotógrafo. Es decir, cuando estamos retocando la imagen, lo comentábamos en el webinar anterior, cuando estamos retocando una imagen, realmente estamos un poco reformulando la realidad que estamos o que la cámara ha captado en ese momento. Entonces hay un cierto componente subjetivo en esa reformulación, porque pasa por el intelecto y por el ojo y por el gusto también del propio fotógrafo que está, primero ha hecho la fotografía y luego se dedica a retocarla. ¿De acuerdo? Entonces ese componente subjetivo hace que muchas de las imágenes que al final surgen después del retoque fotográfico haya que tratarlas o haya que manejarlas a nivel conceptual de manera diferente a lo que es simplemente una imagen sacada tal cual de una cámara fotográfica. Recordad también que los dos webinars los estamos realizando en el entorno o con el uso de la herramienta GIMP. Tenéis que recordar que estos talleres se estructuran a partir de una herramienta que la mayoría de vosotros, y sin que os sea excesivamente lesivo para vuestro gasto, para vuestro uso, podéis usar este software sin ningún tipo de problema. Además, es un software muy potente que se acerca bastante a software algo más completo como pueda ser Photoshop. En este software, en GIMP, aspectos como manejar capas, filtros, ajustar el color, herramientas de dibujo, de pintura, los puedes realizar de igual manera que luego se pueden hacer en otros software de edición. Por eso es recomendable, o se ha decidido realizar este webinar sobre esta herramienta. Si queréis practicar muchas de las cosas que vamos o que estamos viendo en estos webinars, lo recomendable es que la tengáis instalada en vuestro equipo y que cuando vayamos ensayando, mostrando algunas técnicas que se comentan en estos webinars, que las mismamente paréis el vídeo y las vayáis probando vosotros con vuestro software, con vuestro equipo, esas mismas técnicas. Una de las cosas que veíamos en el webinar anterior era el espacio de trabajo. Identificábamos ese espacio de trabajo y señalábamos las 4 grandes áreas que tiene con las que cuenta GIMP. O sea, son las 4 grandes áreas de herramienta de control con el que el usuario puede editar imágenes. Recordamos aquí en este caso que corresponden, en este caso en la flecha superior izquierda era el área de herramientas, la flecha inferior izquierda eran las propiedades de cada una de esas herramientas. A la derecha tenemos en la parte superior el panel de pinceles y patrones, y en la flecha inferior de la derecha tenemos el panel de capas. Ahí explicamos un poco lo que era el espacio de trabajo para que os situéis. También hablábamos en el webinar anterior de las capas. Veíamos como las capas era una herramienta clave de cualquier programa de retoque fotográfico, ya que la imagen final, en el 99% de los casos, suele estar compuesta a partir del proceso de edición y la composición que se genera a partir de la superposición de estas capas, con los diferentes elementos individualizados por capa y que de manera vista desde arriba, como si dijéramos, o visto todo en conjunto, es lo que genera al final la imagen completa, la imagen que es la que exportamos. Lo bueno de las capas, si recordáis, comentábamos, era que podemos aplicar sobre ellas de manera individualizada procedimientos como el desplazamiento, los escalados, las transformaciones que veíamos, ajustar el color, modificar el contraste del contenido de esas capas, la transparencia misma de la capa. Podemos seleccionar y separar por capas los diferentes elementos que componen la imagen, podemos rotar individualmente cada una de las capas, escalarlas, aplicar cualquier tipo de filtro a cada una de esas capas, y eso hace que sea muy potente esta herramienta y el trabajar todos esos contenidos mediante capas. También veíamos o hablábamos de las selecciones como herramienta para interactuar
con los elementos que se incluyen dentro de una capa. Veíamos las diferentes herramientas con las que contaba GIMP. Hablábamos de las herramientas de selección rectangular, de la herramienta de selección elíptica, de la herramienta de selección del lazo, de la dibujada a mano, de la varita mágica. También hablamos de la selección por colores o de la selección con curva Bressier. Todas esas herramientas con las que te ofrece GIMP para poder seleccionar de la manera más precisa posible los elementos que quieras separar del resto de la imagen, bien en una capa o incluso dentro de la misma capa, diferenciarlo y que el procedimiento que quieras aplicar solamente se aplica a esa selección, era también un factor importante que era necesario conocer y que teníais que saber cómo se realiza para poder usarlo cuando editéis algún tipo de imagen. También hablábamos de lo que era del copiado, del pegado y del duplicado. Era un concepto, unos conceptos que iban muy de la mano de las selecciones. Es decir, primero se seleccionaba y luego a partir de esa selección que hacíamos la copiábamos y la añadíamos en una capa, o la duplicábamos y creábamos 2 capas o 3 capas diferentes con el mismo elemento, ¿de acuerdo? Las fusionábamos incluso en la misma capa, ¿de acuerdo? Y ahí veíamos que las opciones que existían para el copiar, el pegar y el duplicar estaban tanto presentes en los menús como en los atajos de teclado que se comentaba, ¿de acuerdo? Si recordáis, estas selecciones que hacíamos las separábamos por capas, o mismamente sin separarlas lo que hacíamos era aplicar sobre ellas diferentes transformaciones individuales o diferentes filtros o diferentes cambios de color que podíamos aplicar sobre cada una de estas selecciones que después hayamos separado, hayamos copiado, pegado y hayamos duplicado en diferentes elementos o en diferentes capas dentro de la imagen que luego íbamos a exportar, ¿vale? Esos son quizás los conceptos, estos que hemos visto son quizás los conceptos básicos necesarios para continuar con lo que vimos en ese webinar y seguir avanzando en los nuevos contenidos que vamos a ver en este webinar. Vamos ahora con el punto 2 del temario. En este punto 2 vamos a ver los pinceles, los lápices y el borrador. Son 3 herramientas que, como vais a ver ahora, funcionan de manera muy similar. Entonces, por eso las vamos a ver de manera unificada las 3. Lo primero que vamos a ver son los pinceles. Un pincel, tal y como lo entendemos en una herramienta de edición de imágenes, es un mapa de píxeles o un conjunto de mapas de píxeles que se usan para pintar. GIMP incluye un conjunto en total de 10 herramientas de pinturas que no solo se emplean para pintar, como se supone, sino que también se pueden usar para borrar, copiar, difuminar, aclarar o oscurecer. Todas las herramientas de pintura, exceptuando la de tinta, usan el mismo conjunto de pinceles. Es decir, con todas las herramientas podemos usar el mismo conjunto de pinceles. Los mapas de píxeles de los pinceles representan una estampa que se hace con un toque de pincel en la imagen. Un trazo de pincel generalmente se realiza moviendo el puntero a través de la imagen con el botón del ratón. Es el ratón el que hace la función de ese pincel que pasamos por la imagen. Mientras mantenemos presionado el botón del ratón, digamos, se está activando, se está usando el pincel. Esto hace, como funciona el pincel es generando una serie de estampas espaciadas a lo largo de la trayectoria por la que desplazamos ese ratón. ¿De acuerdo? Para seleccionar el pincel, lo único que tienes que hacer es pulsar sobre el icono de pincel que lo podéis ver en la esquina, dentro de la barra de herramientas de la esquina superior izquierda de todo el panel de toda la área de herramientas de GIMP. El pincel activo de GIMP se muestra en el área pincel, patrón degradado de la caja de herramientas. Ahí es donde podéis activar el diálogo de pinceles. Es donde y se ve reflejado por el símbolo del pincel. Cuando se instala el pincel,
viene con una serie de pinceles básicos, pero a partir de esos pinceles básicos se pueden crear, los podemos crear nosotros, pinceles nuevos, descargarlos o instalarlos para que GIMP los reconozca y podamos usarlo a partir de entonces. GIMP, con ese número de pinceles tan elevado que tiene, puedes usarlos cualquiera de ellos en cualquier momento. Sí, la manera de usarlos sí que es similar en todos los casos. En general, no es necesario que te preocupes a la hora de las diferencias que tengan entre ellos cuando se pinte. Lo que sí es cierto es que digamos, la clasificación o los diferentes grupos de pinceles que tiene GIMP son estos dos que veis ahí. Por un lado, los pinceles ordinarios, que son la mayor parte de pinceles que proporciona GIMP, los que se agrupan en esta categoría, y que representan en el diálogo de pinceles con mapa de píxeles con escala de grises. Cuando se pintamos con ellos usándolos, el color activo del primer plano se sustituye por el negro, que se muestra como un área de color en la caja de herramientas. Y el mapa de píxeles que se muestra en el diálogo de pinceles representa la marca que hace el pincel en la imagen. Para crear uno de estos pinceles hay que crear una imagen pequeña en escala de grises usando la ampliación. La guardamos con la extensión GBR, pulsamos sobre el botón de utilizar en el diálogo de pinceles para obtener la vista previa sin necesidad de reiniciar GIMP. Así es como se crea cualquier tipo de pincel ordinario. Por otro lado tenemos los pinceles de color. Los pinceles de color se representan con imágenes o color, con imágenes a color en el diálogo de pinceles. Podemos usar tanto imágenes como texto para crear este tipo de pinceles. Cuando pintamos con ellos, los colores se utilizan como se muestra, es decir, el color del primer plano no entra en juego, ¿no? Por lo demás funciona exactamente igual que los pinceles ordinarios. Para crear uno de estos pinceles, lo que tenemos que hacer es crear la imagen en RGBA pequeña. Ahora hacemos una nueva imagen, seleccionamos RGB para el tipo de imagen y el relleno transparente. Dibujamos la imagen que va a ser el pincel y la guardamos primero como archivo XTF para conservar las propiedades. Después la guardamos como un formato GBR también. Le damos al botón actualizar en el diálogo de pinceles y así obtenemos el pincel sin necesidad de tener que abrir de nuevo GIMP. Cuando seleccionamos el pincel, de nuevo en la barra, en las opciones de herramientas de panel izquierdo, en la parte inferior, se nos despliega también las opciones que tenemos de ese pincel. Todas las opciones que tenemos para configurar ese pincel que vamos a usar, pues la proporción de aspecto, el tamaño, el ángulo, el espaciado, la dureza, o forzar o no forzar el uso de ese pincel. Tenéis que tener en cuenta que aunque los pinceles están pensados para tratar de reproducir el efecto de dibujar a mano alzada con un pincel físico sobre un lienzo, gran parte de la utilidad que se tiene de ellos en el retoque fotográfico se debe a la versatilidad que supone el poder definir un dibujo a partir del valor de una punta de pincel. Eso nos permite realizar tanto trazos de diferentes tamaños como poder definir valores que sean igual al perfil de una imagen completa o a texturas o referir a texturas de materiales que posteriormente podemos aplicar sobre la imagen con diferentes valores y gradientes. De todas maneras, como mejor lo vais a entender cómo funcionan los pinceles, va a ser con el ejemplo que vamos a ver ahora. Los lápices funcionan de manera muy similar a los pinceles. El lápiz, lo que se diferencia principalmente es en el uso. El lápiz se usa sobre todo para dibujar líneas a mano alzada con bordes duros, frente a los bordes difuminados o amoldados, a lo que deseamos que podemos definir con los pinceles. Son herramientas muy similares, no obstante. La principal diferencia es sobre todo el tema de los bordes, es decir, el lápiz no producirá bordes difusos, aunque en el pincel sí llega a producir bordes que sean más difusos. Eso hace que cuando se utilice el pincel, digamos, lo que buscamos es que lo que estamos dibujando se integre mejor con el fondo y no haya tanto salto entre lo que estamos dibujando y el fondo, frente a cuando usamos el lápiz, que se hay esa diferenciación de ese dibujo que estamos haciendo, porque el borde se hace duro, es más, digamos, hay más corte entre ese borde y lo que es
la imagen de fondo o los colores de fondo. Esto simplemente afecta a cómo queramos conseguir o cómo queramos integrar ese elemento que estamos dibujando, con el que estamos trabajando, con el entorno. Entonces no significa que sea mejor, haya que usar siempre uno o siempre otro. Son dos herramientas que son muy similares, que se diferencian sobre todo o principalmente en lo que es la parte de los bordes. Entonces, un poco con el efecto que queramos conseguir, usaremos uno o usaremos otro de los dos. ¿De acuerdo? El borrador, que es el tercero de los elementos que son muy parecidos, se utiliza sobre todo para borrar áreas de color de la capa activa que estemos que tengamos en primer plano en ese momento, o de una selección de esa misma capa, ¿vale? Pero siempre de la que tengamos activa. Si la goma la utilizamos en algo que no admita transparencia, como puede ser una máscara de selección, una máscara de capa o una capa del fondo que no tenga canal alfa, entonces lo que se mostrará borrar es el color de fondo del área del color de la caja de herramientas. En caso de que sea una máscara, esa selección se modificará. De otra forma, al borrar se producirá la transparencia parcial o total de lo que estamos borrando, dependiendo de los ajustes, por supuesto, que hayamos indicado en el canal de herramientas. ¿Vale? Insisto que como mejor vamos a ver, vais a entender estas tres herramientas, pinceles, lápices y borrador, es viendo ahora cómo los vamos a usar. Abro GIMP y lo vemos. Bueno, pues una vez tenemos abierto GIMP, vamos a ver las tres herramientas de las que hemos hablado. Las tres las podéis seleccionar aquí. Tenéis por un lado el pincel, que es esta herramienta, el lápiz, que es la segunda de las herramientas de las que hemos hablado, y el borrador, que es la tercera de las herramientas. Veis que las tres son muy sencillas de acceder. También se puede acceder por el menú, como hemos comentado, herramientas de pintura, donde tenéis, por ejemplo, tenéis el lápiz, tenéis el pincel y tenéis la goma de borrar. También podéis acceder por el atajo de menú, el lápiz con la N, el pincel con la P y la goma de borrar con el mayúsculas y la E pulsada. El lápiz, cuando accedemos, el pincel, cuando accedemos al pincel, veis que la barra de herramientas, la barra inferior de propiedades, de la herramienta, se adapta y nos indica las diferentes opciones que tenemos para adaptar o trabajar con ese pincel. Podemos cambiar el tamaño de manera que sea, en este caso veis por ejemplo que es este tamaño. Si aumentamos el tamaño, pues el tamaño se hace bastante más grande para poder dibujar con ese pincel. La proporción de aspecto, el ángulo, por ejemplo, también podemos cambiar que se sesgue más o menos. El espaciado es las veces que aparece. Si lo ponemos más espaciado, digamos, mientras vayamos pintando, no va a ser tan seguido. Veis que hay una separación, y si lo hacemos con menos separación, veis que en este caso sí es más continuo. ¿De acuerdo? Deshacemos. El forzar además, más opciones, aplicar jitter, trazado suave, bloquear pincel a la vista. Hay diferentes opciones. Es ir probando cada una de ellas para que un poco se ajuste a lo que buscamos. ¿De acuerdo? Y aquí sí es cierto que cuando tenemos seleccionado el pincel, podemos seleccionar qué opción del pincel es la que dibujamos. Aquí tenéis los pinceles de los dos tipos que hemos visto, los pinceles normales y los pinceles de color, en este caso como están abajo. Los pinceles de color funcionan como sellos, de acuerdo, que se imprimen tal cual en la pantalla o en la imagen que estamos trabajando, y los pinceles normales lo que hacen es podemos trabajar con ellos, pues insisto, dibujando, emborronando, etcétera. ¿De acuerdo? Nuestros pinceles, por ejemplo, este es otro pincel. Veis que estos son los que vienen por defecto, pero como hemos comentado antes, si lo guardamos como extensión GBR el archivo que tenemos, podemos definir los diferentes pinceles, otros pinceles diferentes, dejando transparencia en el resto de las capas. Se nos define el pincel como el valor del contenido que hemos guardado como extensión GBR. ¿De acuerdo? Esto es en lo que es la parte del pincel. En el lápiz tenemos más o menos lo mismo. ¿De acuerdo? Solo en este caso también aquí el tamaño, la proporción de aspecto, el ángulo también, el espaciado, la dureza. La principal diferencia, como os decía antes, eran los bordes, ¿vale? Aquí en los lápices no son bordes difusos,
y en los pinceles sí se puede trabajar con bordes difusos, ¿de acuerdo? Pero funciona exactamente igual. Y luego, por último, tenemos el borrador, que es la tercera de las herramientas que hemos comentado, que consiste básicamente, es un borrado de imagen, ¿de acuerdo? Si tenemos solamente funciona o afecta a la capa en la que estamos o a la selección dentro de la capa donde estamos. Es decir, por ejemplo, si queremos borrar, en este caso, el tractor, pues tan sencillo como borrar todo lo que es el tractor, ¿de acuerdo? Y se borra. Aparece ese color de fondo que nos indica que se ha borrado ese elemento. Si lo tenemos marcado como transparencia alfa, lo que nos aparecerá será con una transparencia detrás, ¿de acuerdo? Lo que os comentaba, por ejemplo, de las selecciones dentro del borrador, si tenemos seleccionado esto, cuando tengamos seleccionado el borrador solamente va a afectar a la capa, a la selección que hay dentro de la capa. Por ejemplo, si os dais cuenta, podemos borrar aquí, pero cuando nos salimos de la selección deja de borrar. Es una herramienta que está bien para un poco acotar, cuando estamos trabajando con una imagen, acotar a qué afecta la herramienta que estamos usando. Funciona con el borrador y funciona con cualquiera de las herramientas de GIMP. Eso hace que si nos equivocamos o algún error que tengamos no afecte al resto de elementos de la imagen con la que estemos trabajando. Pero veis que los tres funcionan de manera muy similar. De hecho, los tres, si os dais cuenta, las propiedades que tienen son muy parecidas. Cuando seleccionáis el pincel, cuando seleccionáis el lápiz, os dais cuenta que la barra de herramientas, las propiedades de la barra de herramientas son muy similares en los tres casos. El siguiente punto que vamos a ver es el de clonar y corregir. Vamos a ver tanto la herramienta de clonado y de corrección como la técnica que se emplea para clonar y corregir los elementos con los que interactuemos en la fotografía. Es una de las herramientas que más se usa en la edición de imágenes, digamos, es la que más y mejores efectos suele conseguir a la hora de o bien duplicar algún elemento o añadir algún elemento, que éste se integre de la mejor manera con el fondo y también, sobre todo, a la hora de sustituir o borrar alguno de los elementos. Una de las grandes ventajas que tiene precisamente la edición digital de imágenes es la enorme facilidad que supone el poder borrar algún elemento sobrante de las mismas o corregir alguna de las imperfecciones que puede presentar cualquiera de las imágenes. Postes telefónicos, líneas de corriente, alguien que se ocupa que se pone delante del paisaje y que nos impide, o digamos, borra un poco la mejor perspectiva de ese fondo que marca la figura de la imagen, o que tapa algún elemento de la imagen. Y para solventar eso, el tampón de clonado es la herramienta que se usa en el 99% de los casos para solucionarlo, para solucionar ese tipo de errores, o algunos incluso más específicos, como vamos a ver ahora en algún ejemplo, sobre todo en fotografías antiguas, en fotografías e imágenes antiguas. La herramienta del tampón, que cuando la veáis funcionar vais a ver cómo es, funciona muy parecida a un elemento de copia y pega en función automática. Lo que hace básicamente es captar una muestra de una parte de la imagen y utiliza esa muestra para clonarla donde le indiquemos en la imagen. Si se trabaja de manera paciente, de manera minuciosa, de manera por espacios muy concretos y sin que afecte a grandes áreas, los efectos que se pueden conseguir son verdaderamente asombrosos y muy buenos. Al estar integrado en la interfaz de GIMP, además, el tampón tiene una manera de configurarse y usarse muy similar a la del resto de herramientas de dibujo, como los pinceles que hemos visto, las selecciones o los lápices. Cuando en la ventana de las opciones, cuando lo seleccionamos, simplemente tenemos que indicar los aspectos como el tamaño del pincel o el de la muestra que va a coger, y el comportamiento del tampón cuando pega esa muestra en un lugar indicado, ¿no? ¿De acuerdo? La manera de funcionar es muy sencilla y lo vamos a ver ahora en el ejemplo que os vamos a comentar.
Mirad, vamos a abrir GIMP y vamos a ver cómo funciona exactamente la herramienta de clonado. Para ello tenemos que primero seleccionar esta herramienta. La tenéis aquí en el panel de herramientas en la esquina superior. Cuando la seleccionamos se os despliega todas las propiedades de esta herramienta. Podéis elegir el tamaño con el que se va a hacer. Veis que si cambiamos el tamaño, digamos el círculo, el efecto que va a hacer se va amoldando. De acuerdo, la dureza, que un poco se refiere a los bordes que va a tener ese tampón, es decir, si la selección que va a hacer de este origen, que es el círculo que veis, va a ser justo a los bordes, o si va a ir cogiendo píxeles difuminados de esos bordes hacia adentro. ¿De acuerdo? Si la dureza es el 100%, lo que va a coger va a ser todo el círculo, toda la muestra del círculo. Si la dureza es menor, ¿de acuerdo? Digamos, si bajamos a la mitad, lo que va a coger va a ser hasta la mitad más o menos, va a difuminar los bordes y va a coger algunos píxeles y otros no. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Vamos a ver primero con la dureza 100%. Lo que tenemos que hacer con el tampón seleccionado es con la tecla control, primero seleccionar dónde va a coger la muestra. Es decir, por ejemplo, vamos a tratar en esta imagen, vamos a acercarla. ¿De acuerdo? Vamos a tratar en este caso, por ejemplo, de borrar estos árboles. Para eso lo que tenemos que hacer es un poco ajustar primero el tamaño al tamaño de los árboles, ¿no? ¿De acuerdo? Para no afectar a la imagen más de lo que deberíamos. ¿De acuerdo? Más o menos. Y luego lo que hacemos es indicar de dónde va a coger la muestra, que en este caso sería de algún lado próximo, ¿no? De acuerdo a donde están los árboles. Entonces con la tecla control, ¿no? Tengo pulsada, ¿veis? Pues indico que voy a coger de aquí la muestra, ¿vale? Pues pulso y ya se me indica que se va a coger de ahí la muestra. ¿De acuerdo? Pues ahora lo que voy a hacer es ir pasando poco a poco para que me vaya copiando esa muestra, ¿veis? Veis que esa muestra además se va desplazando conforme yo desplazo el ratón y va borrando, va eliminando, ¿de acuerdo? Va eliminando esos árboles que teníamos anteriormente. Veis que más o menos ha desaparecido. Con tanta dureza veis que, por ejemplo, aquí los bordes no han quedado muy finos. Si tratamos de hacerlo con una menor dureza, veréis que los resultados en este caso son bastante mejores. A ver, esta dureza, por ejemplo, vamos cogiendo el mismo origen, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de borrar estos árboles. Veis que aquí, cuando estamos borrando, digamos, no va borrando 100%, sino que se deja píxeles, pero eso te va dando también un poco un mayor control sobre lo que vas borrando, ¿de acuerdo? ¿Veis más o menos que has conseguido borrar estos dos elementos? Así funciona el tampón de clonado. Es decir, lo mismo, si quisiésemos, por ejemplo, borrar el pivote que tiene el tractor, podríamos hacer lo mismo. Es decir, indicar aquí, por ejemplo, que coja esta muestra y, ¿veis? Pulsando. Lo que ha hecho es copiar este área de la muestra encima. Como es el fondo, lo que ha hecho es un poco confundir o borrar la parte que queríamos eliminar de la figura y reemplazarlo por el fondo. ¿De acuerdo? Así funciona el tampón de clonado, no tiene más complicación. Veis que es muy sencillo el uso del tampón de clonado. Sí que hay que tener en cuenta algunas cosas, y os voy a dar algunas recomendaciones cuando lo uséis. Y es que cuando lo uséis, al tratarse de una corrección de una parte de la fotografía que se usa en otra, lo más recomendable es que, ya os lo he comentado, es que trabajéis con bordes difuminados en lugar de con bordes duros. Eso hará que la parte clonada se integre mejor con la parte nueva donde se está clonando. También es recomendable que trabajéis con diferentes muestras de la fotografía en lugar de con una sola, para conseguir efectos más realistas. Es decir, si estáis, por ejemplo, intentando borrar algún elemento del cielo, el cielo, cuando lo estáis viendo, veis que no es de
azul uniforme o de un gris uniforme cuando está nublado. Son diferentes tonos que se van un poco en degradados o en diferentes colores que se van pasando, que se van un poco conjugando entre ellos. ¿De acuerdo? Entonces es recomendable que no siempre toméis la misma fuente de origen o la misma muestra para realizar ese tampón de clonado, ese clonado, sino que cogáis diferentes muestras para integrarlo de la mejor manera posible. También es muy recomendable que combinéis el tampón con las selecciones, ya que con ellas delimitamos de manera muy efectiva el espacio afectado por el tampón, no yéndonos borrando o sustituyendo algo que no queremos borrar. ¿De acuerdo? La herramienta de saneado, que es la otra que tratamos en este punto, es una herramienta muy parecida al tampón y que funciona de manera muy similar. No vamos a verlo directamente en GIMP, pero funciona de manera muy similar. Es básicamente una variación especial de la herramienta clonar. Mantiene una funcionalidad parecida, pero en lugar de clonar exactamente el origen, lo que trata de ajustar es el valor y el tono de la zona clonada a los píxeles circundantes. Es decir, en este caso no hay que definir una muestra, sino que la muestra que coge es un poco los píxeles que rodean alrededor de donde estamos aplicando ese corrector. Entonces lo que busca es un poco integrar de la mejor manera ese error al entorno que le rodea para que se integre en él. ¿De acuerdo? Lo que hace es fusionar de alguna manera ese clonado con el entorno. Esta herramienta sobre todo es muy útil para corregir errores y para restaurar imágenes antiguas. Para no tener que estar continuamente definiendo el origen del tampón de clonado. Ahí, por ejemplo, tenéis una imagen donde si usáis con el saneador en esas grietas que se ven en la imagen, poco a poco vais a ver que esas grietas van a ir desapareciendo, integrándose en el color, en ese, por ejemplo, donde están los dos círculos, en ese negro del fondo, en ese negro gris del fondo, integrándose de esa manera y desapareciendo las líneas grises. En el siguiente de los puntos, el que se refiere a formas, rellenos y degradados, vamos a ver tres conceptos que son como las tres patas de la misma mesa. Por un lado, las formas que se pueden crear en las imágenes, y por otro, dos maneras que hay de rellenar esas formas. Por un lado, lo que son los rellenos sólidos, y por otro, los degradados, ¿no? Las vemos juntas porque son, como indico, son las tres caras de la misma figura. Las formas es la manera que tiene GIMP un poco de solventar uno de los, entre comillas, problemas que tiene. Es que GIMP no está diseñado como tal para pintar. Trae una serie de herramientas básicas que sí están orientadas a la creación de elementos en esas imágenes. Uno de ellos es la creación de formas o de polígonos, pero no tiene la cantidad y sobre todo la potencia de herramientas que otras herramientas como pueda ser Photoshop sí tienen o sí cuentan. Lo comentamos en el webinar pasado que hay la potencia o la integración que tiene con otras herramientas Photoshop respecto a otras aplicaciones de Adobe, como pueden ser el Illustrator o algunos similares, hacen que sea mucho más fácil la integración de esas herramientas de dibujo en Photoshop que en GIMP. GIMP trae básicamente dos herramientas de dibujo específicas, como son las elipses, la creación de elipses o círculos con la selección que se hace con la selección de herramienta elíptica, y la selección de rectángulos o cuadrados que se hace con la herramienta de selección rectangular. Daos cuenta que estamos usando dos herramientas que están pensadas y orientadas a la selección, las estamos usando para crear formas dentro de GIMP. La manera de crearlos es muy sencilla. Simplemente tenemos que usar esa herramienta de selección, seleccionando lo que queremos que sea, o el círculo o la elipses, o el rectángulo o el cuadrado que vamos a crear, ¿de acuerdo? Entonces lo individualizamos en una capa y ahí lo que hacemos es darle relleno, ¿de acuerdo? Le damos un relleno o un degradado y en ese momento se formará esa figura
esa elipse o ese círculo, o ese rectángulo, o ese cuadrado, se formará con el color que le hayamos dado como degradado o como relleno, ¿de acuerdo? Esa es la manera más sencilla de crear una forma en GIMP. Es importante, sin embargo, que tengáis en cuenta que cuando creáis la forma, si la hacéis con una capa de contenido, la forma no se creará separada de ese contenido. Por eso os indicaba que cuando creéis una forma, si queréis tratarla de manera individualizada, la creéis en una capa completamente vacía y dedicada a esa forma. ¿De acuerdo? Si la forma la creáis en una capa que ya tiene contenido, esa forma se va a fusionar con ese contenido. ¿De acuerdo? Entonces es recomendable siempre que la creéis en una capa vacía para poder manejarla de manera individualizada. La herramienta de relleno es la que rellena la selección que hemos hecho anteriormente, ¿de acuerdo? Esa herramienta lo que hace es rellenar con el color que tenemos en primer plano. Acordaos de los dos paneles que tenemos en el panel de herramientas con los dos colores. Hay uno que es en primer plano y otro que es en segundo plano, ¿de acuerdo? Pues lo que hace es rellenar con el color que hay en primer plano, rellena la selección que hemos hecho en la imagen, ¿de acuerdo? Es tan sencillo como pulsar la herramienta de relleno, que es el bote de pintura, y pulsar con el ratón dentro de la selección, ¿de acuerdo? Ahí en ese momento se rellena la capa, la selección que hayamos tenido dentro de la capa. Dependiendo también de cómo estén ajustadas las opciones, la herramienta de bote de relleno de cubeta rellenará la selección entera o solo las partes que tengan un color cercano al del punto en donde se pulsó. Eso lo podemos ir ajustando en el panel de propiedades de esa herramienta, ¿de acuerdo? También las opciones de herramienta nos permiten jugar con la forma en la que se gestiona la transparencia. La cantidad de relleno depende también del umbral de relleno especificado. El umbral de relleno determina lo lejos que se esparcirá el relleno. Es decir, si queremos que se esparza al 100% o queremos que se esparza en una parte más pequeña, ¿de acuerdo? El relleno empieza justo en el punto donde pulsáis. Si pulsáis en el centro, se esparcirá a partir del centro. Si pulsáis en uno de los lados, se esparcirá a partir de ese punto de los lados, ¿de acuerdo? Cuando rellenamos objetos en una capa transparente, una capa que por ejemplo contiene letras de texto, podemos encontrar que además que todavía queda un borde alrededor del objeto. Esto se debe a que hay un umbral de relleno bajo en el diálogo de opciones de relleno de cubeta. Con un umbral bajo, el relleno de cubeta no llena todos los píxeles que son semitransparentes y destacan en el relleno porque conservan el color original. Si queremos rellenar capas que son completamente transparentes, tenéis que aseguraros de que en el menú de propiedades tenéis que seleccionar la opción bloquear en el diálogo de capas, ¿de acuerdo? Que esa opción está completamente desactivada. Si la opción está activada, solo las partes opacas de la capa se van a rellenar. Los degradados funcionan de manera muy similar a cómo funcionan los rellenos. Lo que sucede es que en este caso lo que te rellena las selecciones con un degradado que va desde el color que tenemos en primer plano hasta el color que tenemos en segundo plano, ¿de acuerdo? Nos hace un degradado que va desde el color principal al color que tenemos como secundario. Es tan sencillo como con la herramienta de selección de degradado pulsamos donde queremos que se inicie el degradado y lo arrastramos hasta donde queremos que finalice el degradado dentro de la selección, ¿de acuerdo? Cuando soltamos el ratón veréis que la selección que tenemos se rellena con ese degradado. Es una muestra, ¿de acuerdo? Es una muestra en ese momento. Hasta que no le demos a Enter, a confirmar, no se rellenará como tal ese degradado. Podemos ir probando diferentes opciones de degradado hasta que nos guste cómo ha quedado y en ese momento le damos a Enter, ¿de acuerdo? Y es ahí cuando sí se aplica el degradado que veamos, o sea, que hayamos aplicado, ¿de acuerdo? Las opciones de degradado que podemos usar son muy diferentes, ¿de acuerdo? Las principales que tenéis las tenéis todas en el panel de herramientas, pero en global hay 11 opciones, que son lineal, bilineal, radial, cuadrado, cónico, cónico asimétrico, contorno angular, contorno esférico, contorno con hoyuelos, espiral en sentido horario o espiral en sentido antihorario. ¿De acuerdo? Podéis seleccionar cualquiera que queráis. Las más interesantes son las de contorno, ¿de acuerdo? Porque hacen que el degradado se amolde a la forma de los contornos de la selección
por muy complejos y muy retorcidos que esta selección sea. Al contrario de las otras formas, los degradados de contorno no se ven afectados por la longitud o la dirección de la línea que dibuje, sino que esos se aplican de manera uniforme en toda la selección. Para que se apliquen, recordad siempre que después de probar o de ejecutar ese degradado, tenéis siempre que pulsar el ratón de Enter. Si no, no se va a aplicar al final, sino que cuando salgáis esa herramienta, el degradado va a estar sin aplicar. ¿De acuerdo? Vamos a ver de todas maneras cómo funcionan estos tres elementos dentro de GIMP. Bueno, pues una vez abierto GIMP, cuando tenemos un archivo que está completamente en blanco, vamos a ver cómo se creaban las formas y cómo se aplicaba el degradado y el relleno. Para crear la forma es tan sencillo como hemos indicado, como seleccionar, hacer una selección elíptica o hacer una selección cuadrada, ¿de acuerdo? Que nos va a marcar cómo se va a crear la forma que vamos a crear. Vamos a crear en este caso, por ejemplo, una selección elíptica, ¿de acuerdo? Que es esta. Recordad lo que os he dicho antes de que si cuando tenéis selección aplicáis el relleno, por ejemplo, que el relleno en este caso va a ser rosa, vamos a aplicarlo de rosa. Si lo aplicáis aquí, sin crear una capa individualizada para ello, la capa donde se forme va a estar ahora formada por la zona en blanco y la zona en naranja. Perdón, en naranja, en rosa, que vamos a tener. Y van a estar todos en la misma capa. Si queremos manejarlo de manera diferente, lo que tenemos que hacer es crear una capa nueva, una capa con transparencia, le damos a aceptar, ¿de acuerdo? Y aquí ya sí, veis que la selección se mantiene. Cuando le damos a rellenar, se ha rellenado la selección que teníamos y veis que en las capas tenemos ahora la capa con la forma que hemos creado, que era esa elipse, y la capa de fondo, ¿de acuerdo? Como está separada, si me vengo a la herramienta de mover, veis que puedo mover la figura que he creado, esa forma que he creado, de manera individualizada. Si no estuviese separado como lo he hecho con diferentes capas, esto no lo podría mover. ¿De acuerdo? Vamos a crear ahora una figura de degradado. Lo mismo, vamos a coger, en este caso, una selección rectangular. Igual nos vamos a ir a otra capa nueva. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, queremos que la capa de degradado vaya entre rosa y un rosa más claro. Venga, pues un rosita así. ¿De acuerdo? Ya tenemos la selección y lo que hacemos es seleccionar la herramienta de degradado. Y aquí, lo que os decía, pulsas y extiendes un poco hasta donde la quieres o cómo quieres que se extienda ese degradado. Veis que el degradado va desde un punto hasta desde un punto donde está en blanco hasta el punto donde soltemos, que va a estar en el rosa. ¿Veis? ¿De acuerdo? Aquí podéis seleccionar hasta que está la prueba de cómo queda el degradado, hasta que no le dé a Enter no se aplica. Veis que, por ejemplo, en la capa no está aplicada todavía el degradado porque no le he dado a Enter. ¿De acuerdo? Aquí es lo que he dicho, que podéis aplicar los 11 diferentes tipos de degradado que existe. La que os decía de los contornos, que eran las más interesantes, ¿veis en este caso, por ejemplo? ¿Veis en este caso, por ejemplo, cómo se aplica este degradado? El degradado de contorno, el contorno angular, si hacemos el contorno esférico, ¿no? ¿De acuerdo? Cómo se aplica este contorno también. ¿De acuerdo? Es muy similar en este caso, pero hay más opciones. Ya hemos dicho que radial, por ejemplo, ¿veis? El tipo de degradado que existe, para que lo veáis mejor. ¿De acuerdo? ¿Veis el tipo de degradado que es? ¿De acuerdo? Bien, pues una vez que tenemos ya claro cómo va a ser el degradado, ¿no? Simplemente tenemos que pulsar. Vais a ver cuando pulse Enter, ¿veis? A partir de ahora la capa ya tiene ese contenido.
¿De acuerdo? Tiene el contenido ya de el degradado que le he hecho, con la selección que le he hecho. Lo tiene separado, ¿de acuerdo? Y a partir de entonces ya puedo mover este elemento, ¿no?, como yo quiera. ¿De acuerdo? Así funcionan lo que son la creación de formas y los degradados y los rellenos. Veis que es bastante sencillo. Vamos pues con el siguiente punto, donde vamos a hablar un poco de la gestión de las luces, de las sombras y del color. Vamos a comentar un poco cómo se gestionan los colores, cómo ajustar niveles, lo que son las curvas y cómo se definen y se trabaja con ellas. Todas las imágenes generadas digitalmente están formadas por canales de color que integrados entre sí generan el cromatismo pleno de la imagen. Es decir, digamos, la imagen como tal, con todos los colores que vemos, se construye a partir de la superposición de diferentes colores. Los canales de una imagen que se incorporan información de cada uno de ellos en esa imagen. Por ejemplo, cuando una imagen es en formato RGB, Red, Green, Blue, los canales que aportan información a esa imagen son los canales rojo, verde y azul. ¿De acuerdo? Cuando una imagen está en formato CM y K, cian, magenta, yellow y negro, los canales que trabaja son el cian, el magenta, el amarillo, el yellow y el negro. ¿De acuerdo? Photoshop soporta ambos modos de color. GIMP no. ¿De acuerdo? GIMP solo permite trabajar con el formato RGB. Para trabajar con formato CM y K tenéis que iros a trabajar sí o sí con Photoshop. El formato RGB sirve tanto para formato de ver en pantalla como para formato de impresión. ¿De acuerdo? Pero el formato CMYK es el formato más adecuado para si queremos imprimir algo. ¿De acuerdo? Mientras en el formato RGB, digamos, los colores son más fieles a lo que vemos en pantalla, el formato CMYK es más fiel a lo que luego una impresora va a sacar cuando se imprima. ¿De acuerdo? Insisto, ese es más fiel. No quiere decir que cuando trabajemos en formato RGB e imprimamos algo, no se va a ver en rosa o no se va a ver en verde, si lo hemos puesto como rosa y verde. Se va a ver, pero no se va a ver en el tono exacto de color que estemos viendo nosotros en pantalla. ¿De acuerdo? Porque son dos formatos diferentes. En cambio, el formato CMYK sí que el color con el que estemos trabajando en pantalla se va a ver, digamos, el código de color con el que estemos trabajando en pantalla sí que luego se va a corresponder con el que se vea cuando imprimamos. Si habéis trabajado con Pantones, sabéis que cada color tiene un código específico, ¿de acuerdo? Y que con ese código específico es con el que se trabaja y se definen los colores. Pues en el caso del formato CMYK, el Pantone de CMYK está ajustado a los colores que se van a ver por cuando se imprime ese color. Las herramientas de edición dan multitud de opciones con las que podemos modificar cualquiera de estos canales, ¿de acuerdo? Y afectar a otros elementos relacionados con la luz, con el color, trabajar con la escala de grises, trabajar con el canal alfa, que es el canal de transparencia, con el objetivo de generar efectos y características en la imagen que buscamos. GIMP nos ofrece muchos procedimientos para retocar y mejorar la calidad de color de las fotografías y la incidencia de las luces en ellas. Es muy habitual que, por ejemplo, imágenes tomadas con cámaras digitales o escaneadas tengan defectos o problemas de color. Bajo contraste, un rango tonal pobre, que estén saturadas, tengan saturación o no estén, o falta de saturación de algunos colores. ¿De acuerdo? O también puede ser interesante que simplemente queréis modificar el tono o las características de la imagen o de los colores porque queréis conseguir algún efecto vuestro propio, que queráis dotar a la imagen, pues que queréis que es una imagen más fría y saturarla de tonos fríos, o al revés, que queréis que sea una imagen que sea más cálida y saturarla de tonos cálidos. ¿De acuerdo? GIMP te da herramientas para trabajar con estas opciones de color. Son muchas esas herramientas. Y explicarlas todas abarcaría mucho más tiempo de lo que nos va a ocupar este webinar. Pero sí vamos a ver dos principales, las dos más en concreto,
que por su potencia y por los efectos que pueden conseguir son de las que más se usan. La primera de esas imágenes es la opción de niveles. Las dos las tenéis en el submenú colores, ¿de acuerdo? Vamos a ver la opción de niveles y la opción de curvas. ¿Veis en la imagen donde estáis? Colores, pues niveles, y justo debajo de ellas curvas. Vamos a abrir a cada una y vemos dónde están ya directamente en el menú de GIMP. Niveles lo que nos muestra es la información del rango tonal de la imagen. Es decir, nos muestran o nos permite visualizar la distribución de la cantidad de píxeles que existen en la imagen en los distintos zonas que tiene esa imagen. Entre el valor negro, veis que hay una barra, ¿de acuerdo? Es esta curva que veis aquí, ¿de acuerdo? Donde ponen niveles de entrada. Pues ves que hay una barra de negro a blanco justo debajo. Pues lo que te está indicando es el número de píxeles que hay en cada uno de esos puntos de la barra, en cada uno de esos tonos entre el negro, que son las sombras, y el blanco, que son las luces, ¿de acuerdo? Entre el valor negro, que corresponde a las luces bajas, a las sombras, y el valor blanco, que corresponde a los brillos, a las altas luces, se distribuye en todo el conjunto de píxeles, ¿de acuerdo? Es lo que nos da el rango tonal de la imagen. Viendo esa gráfica, podemos ver si la imagen está muy cargada de sombras o muy cargada de brillos, ¿de acuerdo? Si la imagen tiene poco contraste, no tiene luces altas, digamos, todas están más en la zona de sombras. Si por el contrario tiene mucho contraste, lo que habrá es mucha información en ambos extremos. Muchos píxeles estarán en la zona blanca, en la zona más blanca, y muchos píxeles en la zona más negra, ¿de acuerdo? Si el contraste es menor, la mayor cantidad de píxeles se agruparán en la zona media, es decir, los extremos quedarán más vacíos, ¿de acuerdo? Esto se puede modificar en esas flechas que veis ahí debajo, en la parte inferior del gráfico. Podemos modificar ese rango tonal, ¿de acuerdo? La flecha de la izquierda y la derecha la podemos ajustar y aproximar, ¿de acuerdo? De manera que, digamos, acotemos los límites del rango, ¿no? La flecha del medio corresponde al tono medio del gris, ¿de acuerdo? Si movemos las dos primeras, a los dos extremos, lo que modificamos es el rango de tonos para que el nuevo histograma, la nueva gráfica de la imagen, contenga una representación más completa de los mismos. Es decir, si tenemos muy cargada una zona de negros, una zona de sombras y más que la de brillos, si queremos ajustarlo, seguramente la flecha de la flecha de la zona de sombras la tendremos que aproximar más a la zona media. Ahora veremos un ejemplo cuando veamos también lo de las curvas y veis cómo afecta a la imagen. Las curvas, en la ventana de diálogo de curvas, que también se accede con colores, y en este caso seleccionamos la opción curvas desde el menú superior, lo que permite es unos ajustes similares a los niveles, si bien con la posibilidad de incidir mucho más, de una manera mucho más selectiva. Daos cuenta que es esta la ventana que tenéis ahí, la gráfica es la misma gráfica que hemos visto en la gráfica de niveles, ¿de acuerdo? Pero aquí podemos modificar no solamente el canal general de colores, sino incidir sobre cada uno de los colores. Recordad que hemos dicho que en el formato RGB son 3 los colores que forman la imagen, que son rojo, verde y azul, ¿de acuerdo? O en el CMYK son 4, cian, magenta, amarillo y negro. Pues podemos incidir sobre cada uno de esas curvas o de esas aportaciones de información de color, ¿de acuerdo? El rango de valor en este caso va de 0 a 255, es decir, lo que nos está marcando es el valor entre 0, que es la línea diagonal que cruza de esquina a esquina, el valor inferior es el 0, el valor superior es el 255, ¿de acuerdo? En este caso está dividido en 16 celdas, ¿de acuerdo? El funcionamiento básico de esta herramienta es representar un mapa de niveles de entrada de color, ¿de acuerdo? Entonces podemos decir sobre cada uno de estos niveles. La mejor manera, como lo vais a entender, es viendo cómo funcionan estas dos herramientas que hemos visto, los niveles y los colores.
Bien, una vez tenemos abierta la imagen, vamos a ver las dos opciones que nos daban. La opción de niveles, que veis que están colores, niveles y curvas. Vamos a ver primero de la que hemos hablado, niveles, que era esta. ¿De acuerdo? En este caso, lo que podemos ajustar aquí, daos cuenta que lo que estamos haciendo, veis que la gráfica nos está indicando que dónde está la mayoría de píxeles. En este caso vemos que, por ejemplo, es una imagen que tiende más a lo oscuro, tiende más a la sombra. ¿De acuerdo? Si queremos que sea más equilibrada, lo que tendremos que hacer es ajustar más y quitar más zonas de sombra. ¿De acuerdo? Un poco esto lo podemos ajustar para que se quede, siga estando a la mitad más o menos, hasta conseguir el efecto que queráis, quiero decir, que se ajuste a lo que estáis buscando. ¿De acuerdo? Si quitamos zona de brillos, estamos quitando luces, veis que cuando nos vamos hacia uno o hacia otro, pues hacia aquí en este caso brillan más las sombras, en este caso, ¿veis? Entonces es conseguir un poco los efectos que queramos conseguir. ¿De acuerdo? Ya te digo que esta gráfica te da información de dónde está la mayoría de píxeles. ¿De acuerdo? Un poco para que os ajustéis a lo que queráis. Esto es cómo se ajustan, digamos, las luces y las sombras dentro de la imagen. Cuando lo tengáis ya como lo queráis, pues le dais a aceptar y se aplica sobre esa imagen. Si esto mismo lo hacéis sobre una selección, no sobre la imagen, o sobre una capa solamente se aplicará sobre la capa. ¿De acuerdo? O sea, no afecta siempre a toda la imagen, solamente a la selección que tengamos hecha. En el caso de las curvas, veis que tenemos la misma gráfica. ¿De acuerdo? Y aquí lo que hacemos es, lo que podemos modificar es la curva, ¿de acuerdo? Para que vaya más hacia unos píxeles o hacia otros. ¿De acuerdo? Ahí podéis seleccionar la curva para que vaya a unos píxeles, vaya a otros. Este es el valor general, pero es que también podéis seleccionar el valor de cada uno de los canales, que solamente afecte al canal de los rojos. ¿De acuerdo? Esto hará que haya menos rojos y esto lo saturará en rojo. ¿De acuerdo? Podéis ir un poco ajustando, porque la curva la controláis como queréis. Si queréis afectar al canal del verde, ¿de acuerdo? Igual aquí lo saturáis de verde, aquí lo desaturáis y la información del verde desaparece de la imagen. Y en el canal del azul igual. ¿De acuerdo? El azul aquí lo saturáis de azul. Aquí el azul se lo quitáis y la imagen solamente la forman los canales rojo y verde. ¿De acuerdo? Esto es interesante sobre todo para conseguir, insisto, efectos no tanto sobre la imagen en global, sino sobre pequeñas áreas de la imagen o sobre selecciones que hayamos hecho o sobre alguna capa específica que tengamos. Imaginad, por ejemplo, que tenemos un elemento que nos interesa aportar a una imagen, pero es un elemento del que solo tenemos digamos una fotografía que hicimos en agosto. Entonces que los tonos que tiene ese elemento son tonos cálidos, ¿de acuerdo? Y el elemento lo queremos incluir en una fotografía que hemos hecho en invierno, pues no sé, algún poste o algún edificio, alguna pieza que queremos añadir. En invierno que tienen los tonos son fríos, los tonos son más azulados, ¿de acuerdo? Pues con estos ajustes de curvas de color, lo que podemos, por ejemplo, es ir ajustándolo para que esos tonos pues pierdan quizá, le quitamos valor en el canal del rojo, ¿de acuerdo? Y a lo mejor le añadimos un poco más en el canal del azul. De manera que la imagen adquiera ese tono más frío que nos haría falta para que se pueda incluir en lo que es la fotografía. Sí, básicamente para esas cuestiones. Vamos ahora con quizá uno de las herramientas más potentes con las que cuentan los programas de edición de imágenes, sobre todo a la hora de crear montajes y crear elementos muy relacionados con el diseño, como es el uso de las máscaras. Las máscaras al final su funcionamiento es muy parecido
a lo que indica el nombre, una máscara. Es decir, es una capa que funciona como una máscara que tapa algunas cosas de la imagen que tiene debajo y otras las deja ver. Eso es esencialmente la función de una máscara. Las máscaras, al igual que los canales, son imágenes en escala de grises. Es decir, podéis editarlas como cualquier otra imagen con herramientas de pintura, con herramientas de edición y con herramientas de filtros. ¿De acuerdo? Las áreas pintadas de una máscara son áreas que están protegidas y las áreas sin pintar son áreas que son editables. Pero ¿qué utilidad tienen esas máscaras? Básicamente lo que nos sirven las máscaras son para poder realizar cambios en una capa, manteniendo la capa original sin modificar. ¿De acuerdo? Eso lo que nos permite es trabajar a dos niveles con esa capa. Dejamos la capa inferior sin retocar porque o no queremos o no nos interesa retocarla, y lo que hacemos es poner una por encima que aplique sobre la inferior los efectos que queremos que aplique. Mirad, las máscaras funcionan de la siguiente manera. Muchas veces cuando queremos añadir un elemento a una imagen, lo podemos hacer mediante alguna de las herramientas que hemos visto, como la selección, copiar y selección, pegar. ¿De acuerdo? Ahí nos sale la imagen y un poco ajustábamos los bordes. Hay una manera con la máscara de capa que es un poco más potente y mejora los resultados. En este caso, por ejemplo, vamos a tratar de añadir aquí una figura de esta otra imagen, una vaca, por ejemplo, a este campo. ¿De acuerdo? Habíamos visto que podíamos hacerlo mediante la selección. Seleccionamos, por ejemplo, esta vaca, la copiamos, la pegamos y demás. ¿De acuerdo? La copiábamos, control C, y nos veníamos aquí y la pegábamos. ¿De acuerdo? Veis que en este caso, ¿de acuerdo? Se ha creado como una capa más, le damos que sea grande, se nos ha quedado un poco pequeña, pero bueno, podemos ampliar el tamaño de esta, como ya vimos. ¿De acuerdo? Escalábamos. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, veis que cuando yo pego, se me quedan en esta selección que hemos hecho, si no hemos ido muy píxel a píxel, ¿de acuerdo? Veis que se me queda los bordes que se ven todavía de la selección que hemos hecho. Hay una manera de hacer que esto se integre más en lo que es el contorno, y es añadiendo una máscara de capa a esta capa. Vamos aquí. Y aquí le damos a añadir máscara de capa. Vamos a seleccionar la opción blanco, que es opacidad total. Le damos a añadir. Y aquí tenemos dos opciones a partir de ahora. Veis que se nos ha añadido al lado de la capa otra opción o otra segunda capa en la misma línea. ¿De acuerdo? Es importante que tengáis en cuenta que a partir de ahora, cuando creáis una máscara de capa, si está activada esta opción, trabajáis sobre la imagen pegada. ¿De acuerdo? Si tenéis activa esta opción, trabajáis sobre la máscara de capa. ¿De acuerdo? Aquí en este caso, lo que la máscara de capa nos va a dejar es ver lo que hay debajo o no verlo. Ajustar lo que hay debajo o lo que no hay. Y es tan sencillo como definir. Tenemos que definir primero en los colores blanco y negro de los dos colores que tenemos. ¿De acuerdo? Y a partir de entonces, pues por ejemplo, con este, en un tamaño más pequeño que pueda ajustar lo que queremos hacer. Por ejemplo, este puede ser un buen tamaño, y la dureza que no sea que nos difumine un poco los bordes. ¿De acuerdo? Si pintamos en azul, si pintamos en negro, lo que va a ir haciendo es borrando los bordes que tenemos. En este caso he seleccionado el lápiz, pero el lápiz, la dureza que tiene es siempre la misma. Si seleccionamos el pincel, aquí seleccionamos alguno más difuminado, ¿sí? Y con la dureza bastante baja, bajamos el tamaño, que se ajuste un poco a lo que estamos trabajando, y veis que lo que va haciendo es borrando. Es una máscara. La máscara de capa lo que nos está haciendo es crearnos como una máscara sobre la imagen en la que lo que vamos pintando de negro deja ver lo que hay detrás de la imagen, lo que hay detrás de esa capa, lo que hay en el fondo, ¿de acuerdo? Y lo que pintamos en blanco, ¿no?,
nos vuelve a mostrar la imagen que tenemos pegada. ¿Veis? En este caso, pintar en blanco con ese pincel nos deja ver la capa que hemos pegado por completo. Vamos a acercarnos un poco más, que lo veamos. ¿De acuerdo? Claro, ¿esto qué nos está permitiendo? Esto nos está permitiendo ajustar mucho más, o sea, sin tener que perder mucho tiempo en la selección que hagamos. Nos está permitiendo ajustar bastante más lo que es el añadir elementos de una imagen a otra. ¿De acuerdo? Aquí ya digo, podéis ir ajustando un poco hasta que os vaya quedando cada vez más fino y más fino. Si en algún momento os equivocáis y os habéis pasado, por ejemplo aquí me he pasado, no tenéis que volver a cortar o a copiar o deshacer. Cogéis con base a blanco y recuperáis, ¿de acuerdo?, el elemento de la imagen. ¿De acuerdo? Una buena técnica suele ser borrar justo hasta el borde en negro y luego ir ajustando los detalles con un pincel más fino. Veis aquí, por ejemplo, es cierto que me he borrado parte de la figura, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya tengo más o menos dónde está la figura, y luego con el blanco, cambio a blanco, ajusto más el tamaño para ir más al detalle y voy añadiendo o liberando más detalle para que se vaya viendo la figura tal y como debe. ¿De acuerdo? Veis que en este caso estoy poco a poco que se va viendo la figura. ¿De acuerdo? Yo digo que lo principal es, en este caso, es ir trabajando poco a poco. Aquí me he salido, por ejemplo, en un verde, pues ir poco a poco ajustando más hasta que más o menos consigo el efecto que quiero. Vale, veis que es muy sencillo el tema de la máscara de capa. Veis que así, de esa manera, lo primero que está mucho más integrado lo que es la figura con el fondo, y lo segundo, que no he tenido que estar yendo píxel a píxel cuando he cortado y cuando he pegado, ni siquiera con el tampón de clonar, sino que con esta opción de máscara de capa te facilita mucho la opción de añadir elementos a las imágenes. Eso es básicamente cómo funciona la máscara de capa. Son máscaras que lo que te hacen es, aplicadas sobre una capa, te deja, te permite indicar qué se muestra y qué no se muestra. O sea, qué enmascara y qué no enmascara. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, queremos añadir un texto, vamos a hacer otro ejemplo. Si queremos añadir un texto, pues que ponga de un mayor tamaño de fuente. ¿Vale? Para crear, por ejemplo, un efecto donde, por ejemplo, el tractor pasa por delante de las letras. Pues podemos hacer también lo mismo. Añadimos una máscara de capa, de acuerdo, en blanco, y en este caso igual nos vamos con el pincel, seleccionamos la acción difusa, nos vamos al detalle. Y aquí, por ejemplo, pues en este caso más grande el tamaño. Y aquí, por ejemplo, al revés, aquí en negro. Veis, por ejemplo, lo mismo. ¿De acuerdo? Pues ya podemos ir ajustando más. ¿Veis? ¿Veis? Es decir, conseguimos el efecto de que la letra se ha quedado por detrás del tractor. ¿De acuerdo? Cuando realmente la capa está por encima. Es decir, si esta máscara de capa la quitase, eliminar máscara de capa, veis que
Primero el contenido de la capa sigue siendo exactamente el mismo. ¿De acuerdo? Pero el efecto que tenía en este caso ya no lo tiene, ya no lo mantiene. Entonces para eso sirve la máscara de capa. Un poco para integrar las diferentes capas sin tener que modificar el contenido de las capas. Lo cual a veces nos resulta bastante interesante. Y vamos ya con el último de los puntos, con el que vamos a cerrar estos dos webinars de retoque fotográfico, donde vamos a hablar un poco de manera más detallada, como lo hicimos en el anterior, de los formatos de imagen, de para qué sirve y cómo se usan los diferentes formatos de imagen. La extensión de los archivos, cuando los creamos, lo que nos permite es identificar el formato de la imagen de cada uno de estos archivos. El hecho de que seleccionemos algún tipo de archivo o un formato u otro cuando lo guardamos, guarda relación con el tratamiento o el proceso al que se ha sometido o al que vamos a someter a ese archivo en cuestión. Los requerimientos de una imagen, por ejemplo, que se destine o que se vaya a destinar a la web son diferentes al formato de una imagen que se vaya a destinar a imprimir. Por ejemplo, en un formato vía web, la resolución de la imagen basta con que sea de 75 píxeles por pulgadas. En cambio, cuando vamos a imprimir, la resolución de la imagen es recomendable que sea de 300 píxeles por pulgada en adelante. Eso hace que los tamaños de la imagen sean mayores, con más detalle, más definición, etc. Como cualquier editor de imágenes, al final GIMP trabaja con una variedad amplísima de formatos con los que podemos trabajar. Los formatos con los que podemos trabajar es cuando exportamos un archivo, si recordáis del webinar anterior, ahí desplegabais todos los formatos a los que podemos exportar estas imágenes, ¿de acuerdo? No vamos a referirnos, vamos a hablar aquí de los principales, vamos a hablar de todo, vamos a hablar de los principales, de los que más uso podéis darles, ¿de acuerdo? Una breve referencia y con eso vamos a cerrar este webinar y el ciclo dedicado a retoque fotográfico. El primero del que vamos a hablar es el formato XTF, que es el formato nativo de GIMP, es el que genera GIMP manteniendo y usando toda la información en cada una de las capas por separado. Es un tipo de formato que almacena toda esa información de selecciones, de máscaras, de trazados, de capas, de canales alfa. Toda esa información que vais generando cuando editáis la imagen la almacena, ¿de acuerdo? La almacena dentro del archivo y hace que sean archivos de un tamaño bastante amplio. Es decir, quizá una imagen que cuando la exportes a un JPG tenga 3, 4 o 5 megas, un XCF, si está muy trabajado, puede llegar a tener pues cerca de 1 giga, 500 megas, 600 megas, o sea, multiplicarlo por 100, de acuerdo al tamaño, porque almacena todo ese tipo de información. El principal problema que tiene este formato es que es un formato exclusivo de GIMP, de acuerdo, solamente lo puede abrir GIMP. No lo reconocen ninguno de los otros editores de imágenes u otros visores gráficos. No pueden trabajar ni mostrar este tipo de imagen. PSD es el formato, lo mismo que las mismas características que tiene el formato XTF, tiene el formato PSD, pero en este caso este es exclusivo de Photoshop. Es exclusivo de esa herramienta y solamente se puede abrir con esa herramienta. Se puede abrir manteniendo toda la información por capas y demás, se puede abrir solamente con esa herramienta. Almacena capas, trazados, selecciones y transparencias. Son los dos principales en cuanto a nivel de edición de imágenes. ¿De acuerdo? XTF en GIMP, PSD en Photoshop. Vamos a ver ya 4 formatos, los 4 principales formatos que no son como tal para trabajar con imágenes, sino que son ya de la imagen exportada, de la imagen para que lo vea un usuario o la vea alguien a quien se la pasemos. En primer lugar tenemos el estándar que se usa ahora mismo, es el más extendido a nivel actual en todo el mundo, que es el JPG. Es un formato con un uso ambivalente, tanto para la web como para cámaras digitales. Los navegadores de internet lo reconocen sin problemas, lo que hace que, sea prácticamente el estándar ahora mismo para intercambiar imágenes. El único problema que tiene, o el principal problema que tiene JPG, es que en cada copia que haces de una imagen pierde calidad. No mantiene la calidad original la calidad original del archivo, se va perdiendo a cada copia que hacemos del archivo. Cada vez es menos nítido,
cada vez tiene menos información. Es un archivo que con las copias se va corrompiendo y va perdiendo información. Esa es la única dificultad que tiene. Pero en cuanto a nivel de compresión y en cuanto a nivel de información y guías de color que tiene dentro, es un formato muy óptimo. GIF es unas siglas que significan Graphics Interchange Format, o en español formato de intercambio de gráficos. Este formato de imagen fue creado en 1987 por Steve White en CompuServe, una compañía de comunicaciones norteamericana. El GIF, la principal característica que tiene es que son una serie de fotogramas que se suceden entre sí. Es como una especie de pequeño vídeo que son diferentes fotografías almacenadas una detrás de otra. ¿De acuerdo? Eso hace que cuando lo abrimos y lo vemos es una pequeña animación sin sonido que se repite en forma de bucle de entre 5 y 10 segundos. O sea, no dura mucho más. Hay excepciones, pero no suele durar mucho más. Una limitación que tienen es que solamente pueden representar 256 colores. ¿De acuerdo? Es un formato muy óptimo y ocupa poco espacio, pero ese poco espacio lo basa en reducir la información que contiene. Es decir, solamente puede representar 256 colores. Son más livianos que los vídeos, pesan menos, pero digamos tampoco te permiten, sobre todo si vas a trabajar con un formato o con un documento más profesional, no te permiten tener esa información de colores, de niveles que hemos estado viendo para poder trabajar con ellos y editar las imágenes de manera compleja y de manera eficiente, ¿de acuerdo? Pero es un formato que, por el pequeño tamaño que tiene, para intercambiar información de manera a bajo nivel sirve. PNG es el otro de los formatos, es las siglas en inglés de Portable Network Graphics, que es gráficos de red portátiles, que se pronuncia PNG. Es un formato gráfico basado en un algoritmo de compresión sin pérdida para mapa de bits, no sujeto a patentes. Fue desarrollado en gran parte para solventar los problemas que tenía GIF y permite almacenar imágenes con mucha mayor profundidad de contraste y otros importantes datos más allá de lo que lo hace GIF. Una de las características de PNG es que fue uno de los primeros en permitir transparencia dentro de la imagen. ¿De acuerdo? Esa transparencia también la lee o se mantiene en formato PNG. JPG, hay versiones o formatos de JPG que lo mantienen, pero en origen no lo tenía así. Y por último tenemos BMP, que es, llamamos el formato de mapa de bits, que es un formato propio del sistema operativo Microsoft Windows. Puede guardar imágenes de 24 bits, de hasta 24 bits, que son 16,7 millones de colores. ¿De acuerdo? También es lo máximo que puede guardar de colores, pero también puede guardar, configurarlo para menos colores. Puede darse archivos, una compresión sin pérdida de calidad, no como JPG, que cada vez que lo copias se pierde calidad. Aquí, si el formato de compresión es el RLE, cada vez que lo copias se mantiene exactamente la misma calidad. Suele ser uno de los que más se usa a nivel, de los que más se usaba, porque ha perdido bastante vigencia desde hace unos años. Pero era uno de los que más se usaba en principio para intercambiar información o intercambiar imágenes en formato más profesional. De acuerdo, ahora se usan otras compresiones bastante más altas y sobre todo más pesadas. En formato RAW o alguno de estos. Estos son los principales formatos de imagen con los que vais a trabajar. ¿De acuerdo? Si ya os adentráis en cuestiones más profesionales, siempre vais a trabajar con otros formatos de imágenes más complejos o con otras características. Pero los de uso común son estos. ¿De acuerdo? Y bueno, pues aquí hemos llegado con este webinar. Y nada más, agradeceros la asistencia o la visualización de este webinar. Espero que más o menos todo haya quedado claro, todas las partes, las cuestiones que hemos visto hayan sido correctamente explicadas. Y solo agradecer la asistencia. Si queréis más información sobre diferentes webinars que tenemos, continuad en este canal de YouTube. Donde tenemos publicados más de 40-50 webinars en esta línea. Podéis visitar la página de Believe, donde tenemos no solamente la formación online o a través de webinars, sino otro tipo de formación, y toda la formación que realizamos a nivel ciudadanía la tenemos también accesible para que la realicéis con vuestro título y certificado en formados.believe.es. Nada más, agradecer la asistencia y hasta la próxima.